Manual Fortaleciendo el Matrimonio, lección 4. El sexo en el matrimonio. Antes de comenzar con la lección, quisiera compartir un breve relato. En una ocasión, un hombre conducía su auto y de repente una llanta se pinchó. Entonces se detuvo y bajó del auto. Sacó la gata, la llanta de repuesto y la llave de ruedas para cambiarla. Al sacar las tuercas de la llanta pinchada, no se dio cuenta que las tuercas cayeron en una alcantarilla y se perdieron. Ahora no podría cambiar la llanta. Entonces, mientras se rascaba la cabeza pensando qué hacer para colocar la llanta de repuesto sin las tuercas, escuchó a un hombre que le hizo señas desde una pequeña ventana. Luego, este mismo hombre le dijo que había visto todo lo sucedido y que tenía la solución al problema. Le dijo que debía de sacar una tuerca de cada llanta y con esas tuercas colocar la llanta de repuesto. Así todas las llantas tendrían 3 tuercas, hasta llegar al grifo y comprar las tuercas faltantes. El hombre le pareció una excelente idea, pero luego notó que el edificio desde donde estaba el hombre que le había dado la idea era un hospital psiquiátrico. Entonces el hombre le preguntó por qué estaba en el hospital, a lo que el hombre de la ventana le contestó: «Amigo, estoy aquí por loco, pero no por bruto». Antes de tratar el tema del sexo en el matrimonio, debemos de recordar algo muy importante y que se relaciona con todos los aspectos de la pareja. Para esto debemos leer los siguientes versículos. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán y Eva fueron libres totalmente. Podían comer, beber y hacer lo que quisieran. Solo una cosa se reservó Dios y no fue el árbol. El árbol solo fue el símbolo de esa reserva. Lo que el Señor se reservó fue la potestad de decidir lo que era bueno y lo que era malo. Es por eso que el árbol se llamó de la ciencia del bien y del mal. Y aunque ha pasado mucho tiempo desde Adán a nuestros días, Dios se sigue reservando esa potestad. En el momento en el que el hombre usurpó esa potestad, tuvo que salir del huerto del Edén. Así como lo es en la actualidad, salimos del reino de Dios y de su plan divino inmediatamente después de usurpar esa potestad divina y al decidir por nosotros mismos lo que es bueno o malo. Todo matrimonio actual no escapa a la situación que vivieron Adán y Eva, en el sentido de dejar en manos de Dios esa potestad de determinar lo que es bueno y lo que es malo. En el momento en que una pareja comienza a usurpar esa potestad divina, entonces salimos del plan y viviremos a nuestra propia suerte. El sexo, su propósito, su uso y todo lo bueno y lo malo relacionado a él han sido determinados por Dios. A continuación, veremos qué nos enseñan las Escrituras sobre este importante tema: el significado del sexo en la vida matrimonial. Las Escrituras nos enseñan que la primera mención en relación al sexo luego de la creación del hombre la hizo Dios. Y es sorprendente cuando aprendemos en cada versículo acerca de este tema. Veamos. Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla, y tener dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después de leer estos versículos aprendemos algunos principios. Primero, notemos que la palabra bendijo está antes de las palabras fructificar y multiplicar. Lo que
nos está diciendo este versículo es que el sexo en la pareja viene después de la bendición de Dios al unirlos en santo matrimonio, no antes. Sin embargo, en nuestra sociedad actual vemos cómo Satanás promueve el sexo antes del matrimonio en todos los medios de comunicación y en el matrimonio sutilmente lo desalienta con pensamientos como estoy cansado, estoy ocupado, para después o ya no estamos para eso, postergando indefinidamente muestras de afecto que todo matrimonio debe tener. No es difícil ver en nuestra sociedad los catastróficos resultados de estas filosofías ajenas a Dios. Segundo, la palabra fructificad y multiplicad nos revelan dos razones por las que Dios dio el sexo a la pareja. La palabra multiplicar está relacionado a tener hijos y la palabra fructificad es la de dar fruto. ¿Y cuál es el principal fruto de una relación de pareja? Es obviamente el amor. Por lo tanto, el sexo se convierte en uno de los muchos medios por los que la pareja desarrolla el fruto del amor y los afectos. Tercero, note además que Dios creó a Adán y a Eva. No fueron dos Adán o dos Eva. Hubiera sido imposible cumplir los propósitos de la pareja de no haber sido el primer matrimonio entre un hombre y una mujer. Podríamos en los tiempos actuales aprobar leyes para forzar la figura de un matrimonio entre dos hombres o un matrimonio entre dos mujeres, pero solo estaríamos logrando forzar una unión fuera del plan de Dios y sus objetivos eternos. Una unión entre personas del mismo sexo nunca será un matrimonio eterno o un matrimonio por esta vida reconocido y bendecido por Dios. Por muchas razones. Quizás una de ellas es que un matrimonio entre dos personas del mismo sexo no podrían cumplir el plan de Dios de multiplicarse, porque simplemente es imposible. De hecho, la palabra matrimonio viene de maternidad. Frente a estas razones naturales, hay quienes podrían argumentar que la adopción es una opción, como lo sería en parejas heterosexuales que por razones médicas tampoco pueden tener hijos. Pero aquí entramos a los derechos máximos de los niños sin padres y que tienen el derecho de ser adoptados. Cuando un niño es huérfano de sus padres, el gobierno está en la obligación de restituir a ese niño lo que él ha perdido. ¿Y qué es lo que el niño ha perdido? Un padre y una madre. Los niños huérfanos no han perdido dos padres o dos madres. Por lo tanto, el niño debe ser restituido en aquello que ha perdido. Las expectativas e ilusiones de personas casadas del mismo sexo que desean adoptar no pueden estar por encima de los derechos máximos de los niños huérfanos. Cuarto, el sexo debe ser siempre un acto bajo la bendición de Dios en el matrimonio, y para ello debe ser un acto voluntario entre ambos cónyuges. Note usted la palabra dominio en el verso 28. Si escudriña bien los versículos leídos, notará que Dios no le dio dominio a un miembro de la pareja respecto del otro. Por el contrario, la palabra dominio se las dio a ambos para ejercerlo sobre la creación de Dios, nunca para ejercerlo el uno respecto del otro. Entonces, ¿cómo y cuándo podemos tener sexo en el matrimonio? La respuesta es simple: cuando la pareja debidamente casada lo determine, y el cómo será un tema en el que ambos lo determinen también, como una muestra de mutuo respeto, afecto y amor. Quinto, aunque para algunos podría ser suficientemente claro el interpretar la palabra fructificar como parte de uno de los objetivos del sexo en el matrimonio, lo cierto es de que el Señor abunda en detalles que hacen más claro el tema. Veamos un versículo que nos ayuda a entender mejor el sexo en el matrimonio. Génesis capítulo 4 versículo 1. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido un varón.
Es sumamente interesante que las escrituras usaran la palabra conocer para referirse a la relación sexual entre Adán y Eva. La palabra en hebreo original es yada, y es la misma palabra que se usa en Jeremías capítulo 1 versículo 5, en la que se dice que Dios conoció a Jeremías antes de nacer, lo cual significa que el usar la palabra conocer va más allá del simple acto sexual. Adán conoció a Eva como parte de un proceso encaminado a ser uno en el espíritu, a ser uno en los afectos, a ser uno en los propósitos, a ser uno en la intimidad, que es mucho más que el simple acto sexual. La diferencia entre la intimidad entre Dios y Jeremías y la intimidad entre Adán y Eva está en la diferencia en los roles. En el primer caso es la intimidad espiritual entre el Padre Celestial y su Hijo. En el segundo caso es Adán y Eva en la intimidad entre marido y mujer. Las expresiones de ese conocer son diferentes, pero ambos cumplen un rol en el plan de Dios. Por lo tanto, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer fuera del matrimonio, participa de un acto que está totalmente fuera de los propósitos de Dios y por lo tanto no es completo. Y no es totalmente satisfactorio, aunque la persona no lo sepa, porque no tiene consecuencias eternas, solo una mera satisfacción física que carece del componente espiritual y el compromiso hacia la pareja que santifica esta expresión de amor. Hasta aquí debería ser claro y suficiente el tema de sexo en el matrimonio. Sin embargo, la experiencia nos enseña que a veces debemos de ser doblemente claros. Así que en el siguiente video veremos más elementos adicionales que el Señor tiene en relación al tema del sexo. Que el Señor lo bendiga.